Cordial saludo, tutor y compañero. Soy David Cárdenas y voy a hacer muestra del taller de la fase 5, actividad final del curso de Industria de la Música. Como tal, voy a empezar con una pequeña introducción a la industria musical, la cual ha atravesado múltiples transformaciones a lo largo de la historia, desde el vinilo, el cassette y el CD hasta la revolución de la industria digital, como lo vendría siendo el Napster, iTunes, el streaming, y pues en la actualidad prácticamente nos encontramos enfrentando una nueva transformación, la cual vendría siendo la inteligencia artificial. Este video reflexiona sobre cómo la IA, la inteligencia artificial, está impactando la creación, la producción, la distribución y el consumo de la música, así como los retos éticos y laborales que imponen a músicos, productores y a la industria en general. Como primera parte voy a hacer un breve contexto histórico en donde se relata cómo a autores como Arango explican cómo la digitalización cambió drásticamente la industria con la aparición del Napster y posterior a iTunes. Entonces, se podría decir que esto modificó la forma en cómo se consume música y debilitó el modelo tradicional de ventas físicas y dio paso al modelo del streaming. Y pues, según otros autores, como lo vendría siendo Calvin y Monroy, las tecnologías digitales esto han generado mayor concentración de poder en grandes plataformas. Como tal, esto ha venido transformando no solo la economía de la música, sino que prácticamente también viene cambiando los hábitos culturales del público. En Colombia, se podría decir que, como lo indica una autora, o bueno, otros autores, como lo vendría siendo Andrade y Hidrobo y Monroy, el consumo de la música en vivo y digital está influenciado por factores sociales, culturales y tecnológicos que determinan por qué y cómo se escucha la música y cómo se consume. Entonces, debido a este contexto, voy a pasar a la parte en donde, como tal, se habla de la inteligencia artificial en la música. Y se podría decir que hoy en día la inteligencia artificial ya no solo organiza músicas en plataformas, sino que también compone e interpreta, mezcla, masteriza y genera voces sintéticas. Esto se logró evidenciar en el autor, esto tanto como Taylor y como Cook en el 2023. La IA está siendo usada para componer músicas en distintos estilos, crear voces de artistas reales o ficticios, automatizar procesos de producción y predecir tendencias de consumo. Como tal, las herramientas de la IA están siendo utilizadas en la preproducción, la producción y la postproducción musical, lo que supone una venta en términos de rapidez y accesibilidad, pero también plantea una amenaza para los músicos, los productores y los compositores. También se podría decir que en otras plataformas como YouTube, TikTok, la IA ha venido influyendo en la promoción de la recomendación de contenido en las estrategias de marketing digital, por lo que vendría siendo prácticamente la promoción de ciertos artistas, y pues prácticamente esto se relaciona con lo que ha venido hablando el autor Fernández en 2016 en relación con las redes sociales. Como tal, esto se podría decir que la tercera parte de este taller se trata de el impacto en los músicos y en la industria, en donde pues prácticamente la IA representa una oportunidad para artistas emergentes que no cuentan con grandes recursos, ya que pueden producir música de manera más económica. Sin embargo, también genera preocupación por la posible pérdida de empleos, el uso no autorizado de voces e identidades artísticas, la desvalorización del trabajo creativo y humano, y pues esto prácticamente conllevaría a decir de que vivir de la música implica adaptarse constantemente a los cambios tecnológicos, por lo cual la IA
debe verse no solo como una amenaza, sino como también una herramienta que debe ser comprendida y regulada. Prácticamente, en conclusión, la inteligencia artificial ya forma parte activa de la industria de la música. El reto no es evitarla, sino aprender a usarla de forma ética, creativa y consciente, fortaleciendo como tal los papeles de los músicos, tanto como creadores y productores, y no ser como simplemente un operador de tecnología. Como parte final, yo voy a incluir las 5 preguntas que surgieron a partir de la reflexión de este taller. Entonces, la primera pregunta vendría siendo, ¿la inteligencia artificial representa una amenaza o una oportunidad para los músicos y los productores actuales? La segunda pregunta sería, ¿debería regularse legalmente las canciones creadas con inteligencia artificial? La tercera pregunta sería, ¿puede la IA reemplazar la creatividad y la identidad cultural de un artista? La cuarta pregunta sería, ¿cómo cambiaría la formación académica de los músicos frente al avance de la IA? Y la quinta pregunta vendría siendo, ¿hasta qué punto es ético usar la voz o el estilo de un artista real en una canción creada? Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención.